Hola, hola de nuevo, muchachos. En este caso vamos a continuar con algo que mencionamos en el encuentro pasado, cuando hablábamos del método que nos permite solucionar ecuaciones lineales, sistemas 2 por 2 y veíamos el método gráfico y obviamente teníamos que graficar. Y teníamos que graficar líneas rectas, pero entonces eso nos lleva a ir un poquito más allá, no solo a ver la línea como una representación, sino que ya vamos a empezar a hablar o a examinar todo lo que tiene que ver con funciones y arrancamos obviamente con las funciones lineales y todo lo que tenga que ver con ese tipo de representaciones. En este caso vamos a reconocer un poquito funciones, vamos a ver a rasgos muy generales de pronto algunas características y las gráficas que es lo que más nos complica. Observamos alguna situación y nos queda muy difícil de pronto interpretar esto que me está indicando, qué representa esta línea recta, qué pasa. Entonces vamos a mirar un poco esa parte. Bien, entonces vamos en nuestra parte número 7. Vamos entonces y arrancamos reconociendo algunas funciones. Ya sabemos que nuestras funciones tienen unos recorridos, obviamente tienen un dominio, un rango, es decir, tienen una cantidad de conjuntos, pues una cantidad de elementos de un conjunto, normalmente los reales, donde parten y pues obtenemos unos resultados de llegada. Entonces tenemos nuestra primera función, la función constante, es una función lineal y vuelven a hablar de una función lineal. Vamos a dejar ahí en stand-by y luego seguimos aclarando un poco la función lineal. Tenemos una función constante. Constante, ¿qué quiere decir? Que no cambia, que se mantiene allí, que es estable, por la cual el rango no cambia sin importar cuál miembro del dominio es utilizado. ¿Cómo está representado? Y igual n o f de x, porque las funciones normalmente las escribimos como f de x igual n. Si te das cuenta, es una línea recta horizontal completamente. Acá tenemos el ejemplo de y igual 3. ¿Qué me está queriendo decir eso? Cuando nosotros decimos que x es la variable independiente, quiere decir que se le da cualquier valor. Entonces, si yo dijera por lo menos, si x vale 1, ¿cuánto vale y? Yo me doy cuenta de entrada que en la misma definición de mi una constante es un número natural, entero, fraccionario, decimal. Listo. Entonces, yo no tengo dónde reemplazar. Si la x vale 1, la función va a seguir siendo 3 en este caso. Si x tiene un valor de 2, la función sigue siendo 3 porque no tengo nada que reemplazar. Por eso decimos constante. Si la x vale 4, se mantiene igual porque no tengo dónde reemplazar. O sea, ¿dónde puede usted reemplazar x acá si la función no le está diciendo que tiene x por alguna parte? Entonces, si usted le da cualquier valor a x, la función siempre va a ser 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Por eso algunos dicen, no, pero estás representando un punto. No, estoy representando un trayecto que es constante. Y esto tiene que ver mucho cuando nos hablan de en algunas situaciones, la velocidad se mantiene constante. Quiere decir que está allí, que puede moverse tanta cantidad, pero la velocidad se mantiene constante, no va a variar la velocidad. Entonces, ese tipo de representaciones nos acercan a esa situación. Luego tenemos la llamada función identidad. Cuando hablamos de identidad, hablamos de idéntico, me identifico con ello, y es igual. Entonces, miremos, la función está definida como f de x igual x. Mira que es súper sencillo. Cuando yo empiezo a reemplazar, recuerda que ese f de x es lo mismo que decir y, el valor que toma la función en y. Te recuerdo que y es el eje vertical de nuestro plano. Entonces, la función identidad es una función tal que la imagen de cualquier elemento es este mismo. Y lo veamos aquí. Por ejemplo, si x tiene un valor de 0, si x vale 0, yo coloco acá 0, ¿cuánto vale y? Y igual 0. Aquí está. Si x tiene un valor de 1, yo coloco aquí 1. Entonces, f de x igual 1, es decir, y igual 1. Míralo, aquí está. Si yo tengo que x es 2, entonces yo digo y igual 2. 2, 2. Si trazáramos unas líneas punteadas, nos damos cuenta que la coordenada cumple. Aquí tenemos 2 y 2. Si lo examinamos, coincide.
Si la X tiene un valor de 3, entonces yo digo Y también vale 3, porque estoy diciendo F de 3 es 3. Entonces yo digo 3 y mire que si yo ubico, coincide. 3, 3. Listo. Si la X vale 4, Y vale 4, lo mismo. Por eso hablamos de función identidad. La función identidad, mire que es una línea recta que atraviesa el plano en diagonal. Listo, para que lo vayamos mirando. Luego, la tan mencionada función lineal, ya sabemos que lineal viene de línea recta. Quiere decir que vamos a obtener una línea recta. Tiene una característica muy importante la función lineal, que ya sabemos que la gráfica es una línea recta, y es que pasa por el origen. Recordemos que el origen es el punto 0, 0 del plano cartesiano. Y la función está representada de esta manera: f de x igual a mx, o f de x, o y igual a mx, donde esta m es una constante, es una cantidad, la llamamos pendiente, y x es un valor, es la variable que vamos reemplazando. Por ejemplo, acá tenemos nuestra función y igual 2x. Entonces, para hacer mi gráfica, ¿yo qué tengo que hacer? Ir reemplazando valores. Por ejemplo, si x tiene un valor de 0, primero me tengo que dar cuenta que está haciendo ese 2 ahí al lado de la X. Como no hay signo entre ellos, sino que están completamente pegados, implícitamente ahí hay una multiplicación. Entonces yo tengo 2X. Entonces, si X fuese 0, yo digo 2 por 0, 0. O sea, Y igual 0. Entonces, si X vale 0, Y vale 0. Mírenlo aquí, qué maravilla. Ahora, si yo dijera, X toma el valor de 1, y ahí yo me sitúo aquí, X1. Pero entonces yo tengo 2 por 1, 2. Quiere decir que Y, si en X vale 1, Y tiene un valor de 2. Y mire que coincide perfectamente el punto donde estoy ubicando mi puntero. Si yo tengo ahora que X tiene un valor de 2, ojo, X2, yo digo 2 por 2, 4. O sea, Y igual a 4. Entonces, mire que si ubico mi puntero, coincide completamente. Ahora, si X tiene un valor de 4, vamos a irnos rapidito. Recuerde que en X tú le das los valores porque X es independiente. Entonces yo digo X4, entonces 4 por 2, 8. Entonces yo tengo acá que cuando vale 4, mira hasta dónde llega, hasta el 8, y coincide perfectamente. Esa es nuestra función lineal. Característica importante, pasa por el origen punto 0, 0. ¿Qué me garantiza que pasa por el origen? Que no le estoy sumando ni restando absolutamente nada a esa cantidad. Por ejemplo, aquí está simplemente en 2x y ya, no le estoy sumando ni restando nada, 2x más tal cosa, 2x menos tal cosa, no, simplemente 2x y reemplazo. Palabra aquí clave, reemplazar. Mire que acá hacemos una aclaración de cómo hacemos esas gráficas. Reemplazar adecuadamente es la clave. Miramos, por ejemplo, en este caso la función 3x más 2. 3x más 2. Esa ya es una función llamada afín. Vamos a mirarla un poco acá y luego nos vamos a la manera de graficarla. Una función lineal afín, nos damos cuenta que también por su definición es lineal. Una función lineal, una función polinómica de primer grado. Característica, no pasa por el origen de las coordenadas, es decir, no corta el punto 0, 0, o está más arriba o está más abajo, pero no pasa por el 0, 0. Mira que acá el origen está despejado. ¿Por qué? Porque le estoy agregando una cantidad. Esa cantidad puede tener signo positivo, que nos indica obviamente que agregamos algo, o puede tener signo negativo, que nos indica que estamos disminuyendo algo. Por ejemplo, acá en nuestra gráfica, yo digo 2x más 3. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, x tiene un valor de 0, automáticamente yo digo 2 por 0, 0, 0 más 3, 3. Cuando x tiene un valor de 0, y tiene un valor de 3. Y mire que está ahí completamente indicado. En ese punto está cortando a y. Si yo digo, por ejemplo, que x tiene un valor de 1, yo digo 2 por 1, 2, más 3, 5. Entonces yo tengo y es igual a 5. Ojo, si x vale 1, y vale 5. Y mire, perfecto que si yo trazara allí una línea punteada para tratar de mirar la relación entre el eje X y el eje Y, mire dónde quedaría el punto. Ahora, si yo digo X tiene un valor de 2, yo diría 2 por 2,
4, 4 más 3, 4 más 3, 7. Entonces yo digo, X vale 2, entonces Y tiene el valor de 7. Y mire que allí me está indicando mi gráfica. Ahora sí, vamos a mirar claramente cómo podemos dibujarlo. Mire, 3x más 2. Ahora acá tenemos esta función, 3x más 2. Nos damos cuenta por la forma en la que está expresada que es lineal, pero es afín porque le estoy sumando algo. Por tanto, no va a pasar por el origen. ¿Qué hacemos nosotros para graficar una función? Cualquiera que me coloque. Simplemente le tengo que hacer una tabla con valores para X y valores para f de X. Ya sabemos que f de X es Y. También X, los valores de X se los da usted, valores en lo posible positivos, negativos y que incluyan el 0, es un gran consejo. Entonces, por lo menos acá colocamos los usuales, menos 2, menos 1, 0, 1, incluso podemos usar el 2, acá usan el 3, para variarlo un poco y que se vea que de pronto no tiene que ser todos consecutivos los números. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Empezamos a reemplazar y mire que acá nos los explican un poco. Si yo digo que X toma el valor de 0, yo digo F de 0. Entonces, donde esté la X, voy a reemplazarlo por 0. Yo digo 3 por 0, 0, 0 más 2, 2. Por tanto, cuando X vale 0, yo coloco en la tabla 2. Ahora digo F de X, si X toma el valor de 1, entonces yo digo, si X vale 1, yo digo 3 por 1, 3, más 2, 5, y lo coloco en mi tabla. Si ahora f de x, si la x es menos 1, entonces yo digo 3 por menos 1 más 2. 3 por menos 1 menos 3 más 2 menos 1. Y de esa manera completamos la tabla. Importante la ley de los signos, tener en cuenta que los signos distintos se restan y se coloca el signo del número en mayor valor absoluto. Signos iguales se suman y se deja el mismo signo que contengan las cantidades. Ya teniendo la tabla, entonces yo me voy simplemente a graficar los puntos. Por ejemplo, si X vale menos 2, Y vale menos 4. Entonces yo digo menos 2, menos 4. Menos 2, me voy acá, corrección, menos 2, menos 4. Y mire que coincide. Miremos acá, aquí estoy diciendo, si X vale menos 1, Y vale, si X vale menos 1, Y está en menos 1. Entonces miramos, si X vale menos 1, Y vale menos 1. ¿Qué pasa en 0? Que Y tiene que ser 2. Vamos a mirar. Si X es 0, Y es 2. Mira que sube perfectamente. Ahora, si X es 1 positivo, Y debe ser 5. Según esto, según mi gráfica ya establecida, vamos a ver si coincide perfectamente. Ahora, si X toma el valor de 3, Y debe ser 11. Entonces lo ubico. Si X toma el valor de 3, Y debe extenderse hasta 11. Perfecto. Y luego trazo mi línea recta que me une todos esos puntos y ahí me doy cuenta automáticamente que es una función afín porque no pasa por el origen. ¿Dónde está cortando el eje Y en este caso? En X0, Y2. Listo. Y esa es nuestra función lineal, la manera en que dibujamos. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por una función cuadrática? Es una función bólica que le llaman, porque es una función polinómica de segundo grado cuya gráfica siempre es una curva, pero es una curva especial porque la llamamos parábola. Como ya la vemos acá, esta es la forma general y acá vemos una aplicación. Es importante porque las funciones cuadráticas tienen la característica que al tener ese elemento al cuadrado, cuando yo coloco cantidades negativas al elevarlas al cuadrado, obtengo un número positivo en esa parte. Por tanto, cuando yo dibujo, mire que siempre en Y hay dos valores y por eso tengo esa curva. Listo, que puede estar desde el origen, puede estar a un ladito, puede subir, puede bajar en el plano, pero siempre se mantiene la figura curva llamada parábola. Función cuadrática
¿Por qué cuadrática? Porque su exponente es de segundo grado. Hace parte de las polinómicas, porque en las polinómicas podemos tener cualquier exponente, exponente cuadrado, cubo, a la cuarta potencia, quinta, etcétera, etcétera. Función exponencial, y es importante hacer una aclaración entre función exponencial y función potencia, y ahorita la vamos a revisar. La función exponencial, cuando hablamos de esto, incluso lo vemos con algunos análisis de situaciones, especialmente en las cuestiones de virus y análisis estadísticos, hablamos de crecimientos exponenciales, es decir, que van siempre subiendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, mire que una función lineal, si la función es positiva, nosotros la expresamos, si la cantidad es positiva, la expresamos de esta forma, y las gráficas normalmente nos muestran un crecimiento. ¿Listo? Entonces, acá podemos mirar algunos ejemplos que tenemos. Mire que ahora para reemplazar, yo tengo mis reemplazos en el exponente, ¿bien? Tengo que reemplazar el exponente. Si la A es, en este caso, de mi ejemplo, yo tengo que A es un medio y voy a ir reemplazando en el exponente. ¿Y qué tengo acá al reemplazar exponentes? Tengo potenciaciones. Si yo dijera que el exponente de esto es 0, entonces yo digo un medio elevado a la 0, toda cantidad elevada a la 0 por las propiedades de potenciación es 1, entonces yo tengo si x vale 1, y vale, si x vale 0, y vale 1. Mire lo que aquí está perfectamente. Si x tiene un valor de 1, y vale un medio, porque me va a quedar igual, porque es una potenciación. Entonces yo tengo si x vale 1, y vale si x toma el valor de 1, y vale un medio. Y mire que aquí está, porque no llega completamente a 1, está en la mitad de esos valores. Listo. Y de esa manera nos vamos viendo y asociando que la función exponencial tiene que ver con crecimiento. Ahora, la función potencia, pareciera que habláramos de lo mismo, pero la variable o la cantidad que yo estoy reemplazando, a la que yo le doy valores, en este caso es la base de esa potenciación. Miremos acá. Acá la variable está en el exponente. Ya me dan una base fija. El exponente es el que yo voy a ir cambiando. En este caso, la base es la que yo voy a ir cambiando. Y ya el exponente es fijo. Por ejemplo, acá tenemos 4 situaciones de función potencia. Y mire que al ser función potencia, los dibujos o las gráficas que correspondientes son diversas, porque terminan siendo polinomios de distintos grados. Bien, entonces miremoslo de ese modo. Importante, exponencial, la variable está en el exponente, como bien se dice, y la función potencia, la variable está en la base. Esa es la parte que queríamos compartir referente a las funciones para que podamos de pronto diferenciar y tener en cuenta que en algunas situaciones nos hablan de crecimiento exponencial, entonces corresponde a una función exponencial. Cuando tenemos líneas rectas, cuando hablamos de constante, cómo dibujar de pronto una relación constante. Cuando decimos que es idéntica o la función identidad, ya sabemos que es una línea que atraviesa el plano. Cuando ya hablamos de una función potencia, una función polinómica, una función exponencial. Mire que ya hemos ido mencionando algunas funciones, la función lineal y la función afín. La diferencia, lineal pasa por el origen, mientras que la afín no pasa por el origen, pero ambas son líneas rectas. Importantísimo ese dato curioso. Entonces, muchísimas gracias por haber atendido este video. Puedes volver a retomarlo para interpretar algunas cosas que de pronto no hayan quedado claras. Si no lo entendiste de pronto esa primera vez que lo viste, lo vuelves a ver. Si lo necesitas volver a ver, otra vez lo repites. Agradezco mucho tu atención. Espero que te haya sido de utilidad.